buenas tardes, estimados hermanos. Es una bendición estar juntos en esta transmisión. Bienvenidos a casa. Estamos aquí en casa. Hoy no estamos allá en el templo como acostumbramos regularmente. Lo quisimos hacer hoy aquí en el domicilio que Dios nos presta para vivir. Así es que nuevamente bienvenidos. Es una bendición, es un placer estar juntos otra vez. Y bueno, les recuerdo que estamos considerando el tema de los caminos de la santidad. Estábamos viendo los nombres de Dios. He tenido un poquito de problemas con la computadora, así es que vamos a continuar con los caminos de la santidad. Hemos visto 3 caminos de la santidad. Vimos el camino de la obediencia, vimos también el camino de las buenas obras, y ya hace 8 días vimos el camino de la unidad. El día de hoy vamos a ver uno más de estos caminos que nos llevan a la santidad, y es el camino de la rectitud. El camino de la rectitud, o bien el camino de la integridad. Para ello vamos a buscar allá en Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versos 17 y 18 de Efesios. Efesios 4, 17 y 18. Si ya lo encontraron, pues me pueden acompañar con su vista o bien audiblemente. Yo lo voy a leer. Voy a leer estos 2 versos que dicen así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente venimos delante de ti para rogar tu bendición en esta hora, Señor, que nos das la bendición de estar juntos y, Señor, la bendición de abrir tu palabra, de meditar en ella y también, Señor, de estar en comunión contigo a través de la oración. Bendícenos en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, bendito Dios. Amén, Padre. El día de hoy, hermanos, vamos a ver entonces el camino de la rectitud o el camino de la integridad. Cuando hablamos de la santidad, pensamos en un solo concepto y creemos que la santidad simple y sencillamente se limita a cierto sentido o sentimiento de piedad. Pero cuando hablamos de la santidad, la verdad es que la santidad es muy rica y abarca todos los aspectos de la vida. El día de hoy estamos en el 4º camino de la santidad. Vamos a considerar 7. Seguramente hay otros muchos asuntos que podríamos ver, pero solamente nos vamos a quedar con 7, y en esta hora vamos a estar viendo el camino de la rectitud o bien el camino de la integridad. Aquí el apóstol Pablo está contrastando a la iglesia y está contrastando al creyente con el mundo, con los gentiles. La iglesia, el mundo; el creyente, el gentil. Quiero recordarles que ustedes y yo, antes de venir a Jesucristo, éramos gentiles. Y bueno, racialmente somos gentiles. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, y todo pueblo, toda persona fuera del pueblo de Israel era considerado un gentil. La iglesia cristiana, cuando recién empezó, pues predominaban los judíos, los hebreos, los israelitas. Al paso del tiempo, los gentiles se fueron integrando, y hasta que finalmente el número de gentiles superó al número de los judíos. Y el pueblo de Dios en estos días, pues creo que sí está formada por judíos y por gentiles, pero mayoritariamente me parece que pues somos los gentiles. Y vamos a ver entonces, hermanos, este camino, el camino de la rectitud. Vuelvo a leer el verso número 17, y dice el apóstol San Pablo, mejor dicho el Espíritu Santo: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto requiero, digo y requiero. Es un requerimiento.
Cuando hablamos de la santidad, no estamos hablando de cualquier cosa. Tampoco estamos hablando de si nos gusta, nos parece o no nos parece. Cuando hablamos de la santidad es un requisito. Es un requisito para agradar a Dios. Si hemos nacido de nuevo, si Dios nos ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús, entonces lo natural es que andemos en santidad. Y aquí el apóstol San Pablo, por eso es que dice, no solamente habla, sino incluso creo que el apóstol San Pablo es más estricto y dice, requiero en el Señor, que ya no andéis. Nuestros caminos antes de venir a Jesucristo eran caminos de pecado, eran caminos de inmundicia, eran caminos que desagradaban a Dios. Eran caminos de muerte. Recuerden ustedes lo que dice el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Por eso es que aquí el apóstol dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Sí, somos gentiles, pero debe de haber una diferencia entre el gentil creyente y el gentil mundano. Debe de haber una diferencia. Debemos marcar una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre nosotros los gentiles creyentes, entre nosotros los gentiles cristianos y los gentiles inconversos, paganos, es que aquellos andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad también viene de vacuo, vacío. Y bueno, antes de venir a Jesucristo, nuestra mente estaba vacía, estaba hueca. No quiere decir que no tuviera contenido, claro que tenía, pero era un contenido vano. Era un contenido que no aprovechaba. Así era nuestra vida y así era nuestra mente. Nuestra mente estaba llena, pero llena de pecado, llena de inmundicia, llena de iniquidad y de impiedades. Y el apóstol San Pablo nos dice que si queremos andar en santidad, entonces debemos dejar esa vanidad de la mente. También me parece que tiene que ver con cierto orgullo, con cierta soberbia. Una persona vanidosa es una persona que se cree más que los otros. Y la soberbia y el orgullo precisamente es lo que hacen también. Nos hacen creer que somos mejores que los demás. Y antes de venir a Jesucristo, aunque estábamos mal y éramos pecadores, creíamos vanamente, nos engañábamos pensando que estábamos bien y que éramos superiores a los demás. Estábamos en un tremendo error. Dice la palabra santa, allí en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Nuestra mente, antes de venir a Jesucristo, y la mente de los gentiles inconversos está entenebrecida, está llena de tinieblas. O sea, no conocen la luz de la palabra de Dios, no conocen la luz del Evangelio, no les ha resplandecido la luz. Nosotros gentiles, ahora creyentes, también estábamos en esa misma condición. Nuestra mente estaba entenebrecida. Y creo que aquí tiene mucho que ver lo que decía Isaías el profeta, ¿no? Que hay cosas que ahora los hombres consideran que son buenas cuando antes eran malas. Y hay cosas que son malas que ahora la gente de nuestros días considera que es bueno. Eso es tener la mente entenebrecida, es tener la mente en tinieblas. ¿Qué más? Dice allí el verso número 18, ajenos a la vida de Dios. Sí, antes de venir a Jesucristo, nosotros no teníamos conciencia de la divinidad, cuando menos del Dios de la Biblia, cuando menos del Dios santo, santo, santo. Creíamos en Dios, pero un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Pero ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Jesucristo. El Dios de la Biblia y el Dios de Jesucristo es un Dios que requiere santidad, limpieza, pureza de vida. ¿Qué más? Vamos a continuar viendo, y dice allí en el verso número 18, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sí? Tanto la mente entenebrecida como la mente llena de vanidad, como esta situación de ser ajenos a Dios, nos lo da precisamente esta ignorancia.
Hay gente que cree en Dios, ya lo dije y lo repito, pero cree en Dios como dice, y como decíamos muchos de nosotros, yo creo en Dios a mi manera. Pero Dios no quiere que creamos a nuestra manera, Dios quiere que creamos a su manera, o sea, conforme a la Sagrada Escritura, conforme a la palabra de Dios. Así es que hay una tremenda diferencia. ¿Cómo crees tú en Dios? ¿Crees en Dios a tu manera o crees en Dios a la manera de Dios? Dios requiere que creamos en Él, pero a su manera, o sea, sujetándonos a su palabra. Así lo dijo Jesucristo, ¿no? Yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Él no vino para obedecer a Dios a su manera. Jesús no vino para creer en Dios a su manera. Jesucristo vino, por decirlo de esta forma, para creer en Dios a la manera de Dios Padre. Para obedecer a Dios a la manera de Dios Padre. Y por último, allí en el verso 18 dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Sí, antes de venir a Jesucristo, nuestro corazón era de piedra. Nuestro corazón era de piedra y no penetraba absolutamente ninguna bondad, ninguna piedad. Pensábamos que éramos buenos, o cuando menos que no éramos tan malos. Pero la verdad es que estábamos en tinieblas, estábamos en ignorancia, éramos ajenos a Dios, estábamos en vanidad y por lo tanto, como dice aquí la Sagrada Escritura, nuestro corazón era duro, era duro. Cuando alguien llegaba a hablarnos de la palabra de Dios, del amor de Dios, no lo aceptábamos. ¿Y no lo aceptábamos por qué? Porque nuestro corazón era un corazón duro. Por cierto, la palabra santa promete que Dios cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne. Por un corazón de carne. Estimados hermanos, el camino de la rectitud. El camino de la rectitud es andar conforme Dios nos lo pide y no lo requiere. Eso es el camino de la integridad. No como antes que vivíamos en nuestra vanidad, que vivíamos en nuestro error, en nuestra ignorancia. Así es que sigamos el camino de la integridad, sigamos el camino de la rectitud. Tenemos 2 minutos para hacer una oración. Y vamos a orar en este momento por algunas necesidades y algunas peticiones que pues por allí he hablado con algunos hermanos en esta semana. Hay gratitud, hay sanidad, pero también hay necesidades. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Te agradecemos, Señor, porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, nos rescataste de nuestra ignorancia y nos has traído a la luz de tu bendita palabra, a la luz del Evangelio. Gracias. Ahora permítenos vivir en integridad, Señor. Permítenos vivir en rectitud, Padre. Permítenos vivir conforme a tu santa palabra, haciendo tu voluntad. Queremos, Señor, ser santos como tú eres santo. Permítenos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que nuestras vidas sean dominadas por tu Santo Espíritu y de esta manera, Señor, podamos vivir en santidad. Señor, te quiero rogar que bendigas a algunos de mis hermanos, de mis hermanas que están pasando por alguna necesidad o que tienen gratitud. Gracias por la vida de mi hermana Betty Pérez Santa Cruz, porque, Señor, le has bendecido, Padre Santo, recuperando, Señor, pues su salud, y ella se encuentra en este proceso. Gracias, Señor, porque esos dolores que la atormentaban, Padre, están disminuyendo y estoy seguro, Señor, que van a terminar, van a acabar. Gracias, Padre Santo, en esta hora por la vida de mi hermana Lili, por la vida de mi hermano Aurelio. Bendíceles abundantemente, Señor. Sé con ellos, Padre. También te ruego que les bendigas en su salud. A mi hermana Lili, Señor, bendícela, fortalécela. De la misma manera, Señor, a mi hermano Aurelio. Te quiero rogar, Padre Celestial, que bendigas a mi hermano Norberto González, a mi hermana Joaquina, Señor, que seas con ellos también, Padre, en sus vidas, en su matrimonio, en su familia, sus hijos, sus nietos, Padre Santo. Guárdales de toda enfermedad, líbrales, Señor, de cualquier eventualidad que tenga que ver precisamente con la salud. Te seguimos rogando, Señor, por nuestro hermano Gregorio, por nuestra hermana Inés, que tú les bendigas, que seas con ellos. Padre, te suplico que bendigas
a mi hermana Margarita Hernández, a mi hermano David Zúñiga, a toda la familia, Padre, que seas con ellos. Pero particularmente por mi hermana Margarita, Padre, pues que todavía está en el proceso, Señor, de recuperación, Señor, por la partida de su mamá. Toma, Señor, en tus manos a mi hermana Margarita, dale ese consuelo y esa fortaleza que todos requerimos en un momento dado. Señor, bendice a toda la familia Zúñiga Hernández. También, Señor, te quiero rogar que bendigas a mi hermana Judith Zúñiga, que bendiga, Señor, a mi hermana Judith en sus necesidades, en su trabajo, en su economía, Señor, su familia. Bendice a mi hermana Mirna Zúñiga también y a todos sus seres queridos. Padre Santo, pues son algunas necesidades que traemos delante de ti y en este momento, Señor, queremos depositarlas delante de tu presencia. Queremos descansar, Señor, en ti, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Pues, amados hermanos, de esta manera terminamos con esta transmisión. Espero que sea de bendición y estén meditando en lo que acabamos de considerar, en lo que acabamos de ver el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en las siguientes transmisiones y ya saben, el próximo domingo pues estaremos allí viéndonos. Que por cierto, el domingo ya empieza el primer domingo de Adviento. Les invito para que no se pierdan la transmisión, para que estén atentos y pues suscríbanse, denle like también. Si se suscriben, pues les llegará el momento en el que ya estaremos empezando con la transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor quede con ustedes. Maranata, Cristo viene.